una Y meta eso también es... que todavía no alcanzas, imagínatela ya haberlo alcanzado y la vas a lograr. El enfocar requiere 20 vibraciones cerebrales. Acuérdense que el cerebro vibra, pulsa, emana, como el corazón late. El corazón por minuto, el cerebro por segundo. El enfocar la vista requiere que funcione el cerebro a 20 vibraciones por segundo. Y la puerta del alfa, o la conexión al derecho, para funcionar con el hemisferio derecho, es a 10. Entonces no puedes estar en los dos lugares al mismo tiempo. Es como decir, cuando estás viendo directamente, todos los demás sentidos reciben información, perciben indirectamente. Cuando estás escuchando, la vista está indirecta y todos los demás están indirectos. Solamente puede estar directo a tu conciencia un solo sentido a la vez. No puedes estar en dos lugares al mismo tiempo. ¿Alguna vez has sentido que el poder de tu mente podría cambiar tu vida de maneras que ni siquiera imaginas? En este video exploraremos los secretos detrás de la visualización, un arte milenario que José Silva perfeccionó a través de su revolucionario método. Prepárate para descubrir cómo enfocar tu mente puede abrir puertas hacia tus metas más ambiciosas y transformar tu realidad física desde lo intangible. Comencemos por comprender cómo funciona nuestra mente. José Silva explicó que cada uno de nuestros sentidos opera en frecuencias específicas, y estas frecuencias están directamente conectadas con las vibraciones del cerebro. Por ejemplo, al enfocar la vista, nuestro cerebro emite alrededor de 20 vibraciones por segundo. Pero, ¿qué sucede cuando reducimos esta frecuencia a 10 vibraciones por segundo? Entramos en el estado alfa, una puerta hacia el hemisferio derecho de nuestro cerebro, el cual es responsable de la intuición, la creatividad y la conexión con lo intangible. La clave aquí está en aprender a apagar nuestra visión física. Los ojos cerrados no solo nos desconectan de lo externo, sino que nos conectan con el mundo interno. Según Silva, cuando tratamos de ver con los ojos cerrados y solo percibimos negro o gris, estamos dejando que nuestro cerebro utilice su enfoque habitual. Pero cuando soltamos la necesidad de ver con los ojos y empezamos a visualizar desde el hemisferio derecho, accedemos a un nivel completamente diferente de percepción. Lugares al mismo tiempo, porque son a diferente frecuencia. La vista es la frecuencia más alta, el oído de 20 a 20.000 ciclos, en fin, mucho más baja, en fin, el tacto más bajo todavía. Quiere decir que hay una dimensión para cada sentido. Entonces quiere decir que la persona que ve gris, o ve, vamos a decir, negro, como sea, está tratando de ver con los ojos cerrados. Y todo lo que está detectando es lo que aparece tras vamos a decir, los párpados. Ojos cerrados, párpados cerrados, ven gris o ven negro. Entonces quiere decir que está tratando de ver. No queremos que vean esa dirección. Porque tratar de ver, al querer usar esa parte de la cabeza, donde están los ojos, el cerebro se prepara para enfocar y te saca de 10, de tu dimensión, donde todas estas cosas son posibles. Quiere decir, donde se resuelve más problemas, porque se recibe más información para resolver los problemas en 10, usando el hemisferio derecho, el intangible, invisible, en fin, que el izquierdo. Y cuando tú tratas de ver, te sales inmediatamente de 10 te vas a 20. Ahí no sucede lo que estamos tratando de lograr nosotros, sucede en 10. Entonces quiere decir que no trates de enfocar. Quiere decir, olvida que tienes párpados, olvida que tienes ojos. Recuerda lo que has visto. ¿Cómo vas a practicar y visualizar? Aquí es donde muchos se confunden. ¿Qué es visualizar y qué es imaginar? Visualizar es recordar algo que ya hemos visto, recrearlo en nuestra mente con todos los detalles y colores. Mientras que imaginar implica crear algo completamente nuevo, algo que nunca hemos visto antes. Silva nos enseña a practicar ambas habilidades de manera consciente. Por ejemplo, si recuerdas una manzana roja que viste antes, puedes cerrar los ojos y describir mentalmente su color, forma y textura. Esto es visualización. Pero si decides imaginar una manzana azul con patrones dorados que nunca has visto, estás entrando en el reino de la imaginación. Ambas prácticas son poderosas, y al dominarlas, no solo estás entrenando tu mente, sino también moldeando tu realidad. Recuerda lo que has visto. ¿Cómo vas a practicar y visualizar? Ve alguna cosa, una escena, a un objeto, a una persona, y con los ojos cerrados descríbela
mentalmente o verbalmente, en todo detalle y todo color. Acuérdate, si es una manzana roja, hombre, no la vas a ver gris. ¿Cómo la recordaste? ¿Recordaste roja? Entonces descríbela el color rojo, la forma como es, en fin. Cualquier objeto, cualquier escena, cualquier persona, descríbela con los ojos cerrados, después de haberla visto, ojos cerrados en todo detalle y todo color. Silva introduce un concepto fascinante sobre cómo nuestra mente percibe el tiempo cuando operamos desde el hemisferio derecho. En este estado, el pasado está a nuestra derecha, el presente frente a nosotros y el futuro a la izquierda. Este cambio de percepción es fundamental para manifestar nuestras metas. Imagina una meta que deseas alcanzar. Ahora, visualízate como si ya la hubieras logrado. Siente la satisfacción, la emoción del triunfo, y fija esa meta lograda a tu izquierda, donde se encuentra el futuro. Silva explica que para que algo se materialice en el mundo físico, primero debe existir en el mundo mental. Es decir, necesitas experimentar ese logro en tu mente como si ya hubiera sucedido. Cuando la persona está hablando contigo, o cuando tú estás dando lectura a un periódico o a un libro, cuando te encuentres alguna palabra que la puedes convertir en algún retrato, una imagen de algo que has visto, entonces descríbelo. Por ejemplo, si estás escuchando a una persona que habla de una casa, de un árbol, de un gato, de un perro, de un caballo, recuerda una casa que tú has visto, recuerda un caballo que tú has visto, un perro que has visto. Estás recordando lo que has visto en todo detalle y todo color. Entonces quiere decir que estás practicando la visualización. En un nivel más profundo, Silva nos invita a trascender las limitaciones del hemisferio izquierdo, donde dominan la lógica y el análisis, y a sumergirnos en el hemisferio derecho, donde reside nuestra conexión con lo espiritual. Aquí, no solo podemos visualizar nuestras metas, sino también percibir información intangible, resolver problemas de manera intuitiva e incluso influir en nuestra propia realidad. Cuando logras operar en este estado mental, puedes detectar condiciones de personas a distancia, dirigir tu vida hacia el camino que deseas e incluso influir en tu entorno. Silva nos recuerda que la imaginación y la visualización son herramientas poderosas que, al ser conscientes de su uso, pueden abrirnos puertas a posibilidades ilimitadas. Para practicar la imaginación, es otra cosa, cuando estás escuchando a persona hablar o estás dando lectura a un periódico o a un libro, igualmente. Cuando te encuentres con alguna palabra que te recuerda de algo que has visto, una casa, por ejemplo, un caballo, un perro, un gato, inmediatamente una casa que nunca has visto, cambia el color, pone una puerta de más, en fin, modifica esa imagen. La imaginación se altera cuando tú estás practicándola, cuando estás alterando la imagen, modificando la imagen que has visto. Estás imaginándolo, estás modificándolo con la imaginación. Estás practicando con la imaginación. Te ves a una persona, a un amigo que se llame Juan, de ojos verdes, ponle ojos cafés. Imagínate los cafés en lugar de verdes. Ya estás usando la imaginación. En un nivel más profundo, Silva nos invita a trascender las limitaciones del hemisferio izquierdo, donde dominan la lógica y el análisis, y a sumergirnos en el hemisferio derecho, donde reside nuestra conexión con lo espiritual. Aquí, no solo podemos visualizar nuestras metas, sino también percibir información intangible, resolver problemas de manera intuitiva e incluso influir en nuestra propia realidad. Cuando logras operar en este estado mental, puedes detectar condiciones de personas a distancia, dirigir tu vida hacia el camino que deseas e incluso influir en tu entorno. Silva nos recuerda que la imaginación y la visualización son herramientas poderosas que, al ser conscientes de su uso, pueden abrirnos puertas a posibilidades ilimitadas. Imaginación, alterando las imágenes, modificándolos, es practicar la imaginación. Cuando la persona viene y te dice un relato, y te dice, imagínate lo que pasó por aquí y por allá, todavía tenemos esa tendencia a querer funcionar como en algún tiempo funcionábamos con la imaginación. Esa facultad se ha atrofiado. Entonces quiere decir, vuelve a recordar, a revivir. Cuando una persona te dice, imagínate lo que pasó por aquí y por allá, vete a tu nivel y trata de, con la mente, ver lo que te están diciendo. Y te vas a imaginar correctamente lo que aquella persona ha visto.
Tú estás imaginando. E imaginar es detectar lo que no has visto. Alterar una condición que no existe es imaginar. Cuando detectas lo que has visto, estás visualizando. Cuando estás repasando lo que has detectado, estás visualizando. Cuando estás creando tú por primera vez algo que no existe, es imaginar. Entonces puedes practicar con solo modificar las imágenes que has visto, y ya estás usando la imaginación. Y así puedes desarrollar esas facultades. Entonces, ¿cómo podemos aplicar estos conocimientos en nuestra vida diaria? Empieza con ejercicios sencillos, visualización consciente. Cierra los ojos y recrea un objeto o escena que ya conozcas en todos sus detalles. Imaginación creativa. Crea una imagen mental completamente nueva, alterando y modificando lo que ya conoces. Fijación de metas. Visualiza tus metas como si ya las hubieras alcanzado y experimenta las emociones asociadas con ese logro. Además, utiliza estas técnicas para resolver problemas cotidianos. Cuando enfrentes un desafío, entra en estado alfa, accede a tu hemisferio derecho y deja que surjan soluciones desde lo Estoy imaginando intangible. cuando, por ejemplo, si no ha ido, vamos a decir, a Las Vegas, y siempre ha querido a Las Vegas, y se imagina como que son Las Vegas, aunque no sea, está imaginándose, entonces una imaginación, pero trata de ver algo que no ha visto, y va a crear unos edificios, o en fin, como él cree que sea, aunque no sea, está imaginando, eso es imaginar. Pero Una no vez idea. desarrollando la facultad, ahorita con práctica, una vez en alfa, 10 ciclos, puede imaginarse detectando una condición de una persona que en realidad la condición es aquella. Va a acertarle por medio de su imaginación la condición de una persona que nunca he visto y no, a la distancia, sin tener que hablar. En otras palabras, una Y meta eso también es... que todavía no alcanzas, imagínatela ya haberla alcanzado y la vas a lograr. Quiere decir, tienes que poner punto final en el mundo mental. Recuerda que todo lo que va a suceder en el mundo de la física tiene que primero tomar parte, lugar en el mundo de la mente. Ponle el punto final, no le pongas la comilla, déjala pendiente porque nunca la vas a alcanzar. Si andas buscando el triunfo, imagínate haber triunfado ya en sentido del tiempo pasado, para que pueda suceder en la física. Tiene que existir en tiempo pasado en el mundo mental para que pueda aparecer en tiempo presente en la física. Si no lo haces así, nunca va a ser. Todo lo que se ha materializado tomó primer lugar, apareció en el mundo mental. El Si no, método no de hubiera- José Silva no es solo una herramienta para la relajación o la meditación, es un camino hacia la transformación total de tu vida. Al aprender a visualizar y a imaginar de manera consciente, estás entrenando tu mente para que se convierta en la arquitecta de tu destino. Recuerda, todo lo que deseas manifestar en el mundo físico primero debe tomar forma en tu mente. Así que cierra los ojos, enfoca tu energía y comienza a moldear la vida que siempre has soñado. ¿Estás listo para dar el salto hacia un nivel superior de en el mundo conciencia? mental. Si no, no hubiera se materializado. Otra cosa más, un consejo. Cuando tú estás funcionando desde el hemisferio izquierdo, el tiempo como lo conocemos, el pasado está a nuestra espalda, el presente está donde estás y el futuro está de frente. Pero cuando está tu conciencia, tu alma, espíritu, inteligencia humana, enfocando la mente, esa facultad, y funcionando desde el hemisferio derecho, entonces es diferente. Ya estás funcionando en el mundo espiritual mental, el intangible. El pasado está a la derecha, el presente está de frente y el futuro está a la izquierda. Entonces tú quieres lograr una meta en el futuro, imagínatela ya haberla logrado y ponla a la izquierda de cómo estás tú, acá, a tu izquierda. Ahí fija esa meta, ya haber logrado el triunfo, ya siente el triunfo, ya lo lograste. Entonces deja que suceda en la física tal y como ya sucedió en el mundo mental.